hablaré un poquito del concepto de enfermedad profesional, 2 minutos, 3 máximo. Después explicaré un poquito cuáles son las fases de la actuación inspectora, para terminar hablando de las responsabilidades, los resultados de la actuación inspectora y algunos casos prácticos en concreto. Bien, ¿qué se entiende por enfermedad profesional? Brevemente, el artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social dice que se entenderá por enfermedad profesional la contraída consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en un cuadro, que es el Real Decreto 1299 de 2006 y que está provocada por la acción de elementos o sustancias que se indican en el indicado cuadro para cada enfermedad profesional. Bien, también son enfermedades profesionales, accidente de trabajo, aquellas enfermedades que no estén incluidas en este cuadro del artículo 157, pero que contraiga el trabajador con motivo de realización de su trabajo y siempre que se pruebe que la enfermedad tiene por causa exclusiva la ejecución del mismo. Bien, pues entonces el artículo 157 nos habla del cuadro de enfermedades profesionales. Incluye 4 variables que se muestran en modo de listas. La variable grupo, agente o subagente, enfermedad o patología y actividades. Bueno, la primera variable, la variable grupo, es una lista cerrada, solo pueden ser consideradas profesionales las enfermedades que se encuentran en este grupo. Son 6 grupos, brevemente el grupo 1 son los agentes químicos, grupo 2 físicos, grupo 3 biológicos, grupo 4 la inhalación de sustancias que no están contenidas en los otros grupos, el quinto, esas son las enfermedades de la piel, respecto de sustancias o agentes que no estén en los otros grupos, y el grupo 6 son los agentes cancerígenos. Luego está la variable agente o subagente, que son básicamente los factores de riesgo de la enfermedad profesional, aquellos que son capaces de generarlo. Luego hay una lista cerrada de enfermedades o patologías, solo serán enfermedades profesionales las que se encuentren en esta lista, con la salvedad que hemos dicho, ¿no?, de accidente de trabajo, de esas enfermedades que no estén incluidas ahí, pero que se pruebe que la causa exclusiva es el trabajo, ¿no? Y por último, las actividades. Las actividades hace referencia a todas esas actividades en las que pueden estar presentes los agentes o subagentes que pueden ser causantes de la enfermedad profesional. Y es una lista abierta, simplemente tiene carácter orientativo. Os he puesto aquí 2 ejemplos de enfermedad profesional, por ejemplo, la 2B0101. Bueno, pues es una enfermedad del grupo 2, porque el primer número es el 2, que son agentes físicos. El agente es la vibración mecánica. La enfermedad sería la afectación vascular y la actividad sería, por ejemplo, trabajos con máquinas que produzcan vibraciones mecánicas. Os he puesto otra aquí, por ejemplo, la enfermedad 6R0101, como es el número 6, es de agentes cancerígenos. El agente causante sería el polvo de sílice libre, la enfermedad sería cáncer de pulmón y las actividades en las que se encuentran pues serían trabajos en minas, túneles, canteras y obras públicas. Bien, ¿cuándo se presume enfermedad profesional? Se presume cuando la enfermedad está incluida en el cuadro y el agente o subagente está presente en la actividad que desarrolla el trabajador. Por tanto, si la enfermedad está en el listado y el trabajador desarrolla una actividad con riesgo de enfermedad profesional, hay una presunción que se llama iuris et de iure de que es profesional, es decir, no se impone la prueba de la relación de causalidad. Esto se distingue del accidente de trabajo, donde tiene que haber una relación de causalidad entre el trabajo y la lesión y tiene que ser probada. Si bien es verdad también que la Ley General de la Seguridad Social, en el artículo 156, establece la presunción, salvo prueba en contrario, a favor del accidente de trabajo de todas las lesiones que sufra el trabajador en tiempo y lugar de trabajo. Pero bueno, respecto a las enfermedades profesionales, como digo, en principio no se impone la prueba de la relación de causalidad siempre que esté en dicho cuadro. Bien, proceso de investigación, propiamente dicho. Bien, podemos partir en la inspección de trabajo, a la hora de investigar las enfermedades profesionales, de una enfermedad profesional que ya esté declarada por el INS, que, por ejemplo, nos solicite que nos pronunciemos sobre un posible recargo de prestaciones, podemos partir también de una denuncia de un trabajador, o también de peticiones del INS cuando todavía no está declarada como profesional y nos pide que nos pronunciemos si consideramos que es profesional o no, o también cuando nos lo pide un juzgado. Generalmente son los supuestos en los que el INS lo considera profesional, la mutua no, bueno, y hay una demanda entre medias y nos metemos para decir lo que opinamos sobre el caso en concreto.
Bien, la investigación propiamente dicha, conjunto de actividades de diferente índole, visitas, entrevistas, comparecencias, exámenes de documentación, etcétera, que nos permiten a los inspectores obtener información sobre los hechos que provocan la enfermedad profesional con la finalidad de establecer una hipótesis de trabajo que nos permita identificar 4 cosas. La primera es el agente o la condición de trabajo que de manera inmediata o subyacente causa la enfermedad profesional. Después tenemos que identificar deficiencias o mejoras en la evaluación de riesgos laborales, deficiencias o mejoras en la planificación de actividad preventiva y, por último, identificar incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales que tengan incidencia en el trabajador enfermo o en el resto de trabajadores de la empresa y adoptar las medidas inspectoras oportunas que hablaré después. Básicamente son requerimiento de subsanación de deficiencias o extender actas de infracción. Entre una y otra, la ley lo que dice es que siempre que no se derive un perjuicio directo para los trabajadores, se podrá formular requerimientos, si no, en principio, se ha de levantar acta de infracción. Bien, antes de la visita, ¿cómo preparamos las actuaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, en función de las circunstancias concretas, los procedimientos que se establezcan, generalmente estas actuaciones inspectoras se hacen en colaboración con los institutos y órganos técnicos de las comunidades autónomas, que en el caso de Cataluña es el Instituto Català de Seguridad y Salud Laboral. Bien, solicitamos un informe con carácter previo que nos diga la posible relación de causalidad entre la falta de medidas de seguridad en relación a alguno de los agentes de los 6 grupos que he hablado al principio y el daño a la salud del trabajador Juan XX en la empresa 1, 2, 3, las que haya prestado servicios, ¿no? Entonces nos da una información bastante valiosa. En primer lugar nos dice si hay un informe médico del trabajador en concreto y de si en la empresa esa en concreto en la que el trabajador prestó servicios de fecha tal a fecha tal hay alguna actuación previa en el instituto que nos dé información sobre, por ejemplo, evaluaciones ambientales que se hayan efectuado y en concreto les pedimos sobre lo que nos interesa, por ejemplo, evaluación higiénica sobre la exposición a un disolvente orgánico, amoníaco, etcétera, ¿no? Bien, después viene la visita propiamente dicha, la solemos hacer con los técnicos habilitados de las comunidades autónomas o con los técnicos asesores de la Dirección General de la Inspección de Trabajo de Cataluña. Es de mucha ayuda porque nos sirve de asesoramiento a los inspectores de expertos en el área técnico-preventiva específica de la naturaleza de la enfermedad profesional que queremos investigar en cada caso. Entonces, en la Dirección General tenemos, por ejemplo, un técnico especialista en higiene y seguridad, una médico del trabajo, otra en ergonomía y otro en riesgos psicosociales. Bien, el objetivo, recabar información verbal y documental del responsable de la empresa o la persona autorizada por este que nos ayude a investigar la enfermedad profesional. Bien, es obligatorio permitir la entrada al centro de trabajo, podemos tomar fotografías, se deberá prestar colaboración y en el momento de entrar en el centro de trabajo se solicitará la presencia de un miembro del Comité de Seguridad y Salud o delegado de prevención o delegado de personal, salvo, la ley nos permite, el artículo 40 de la ley de prevención, que pueda perjudicar el éxito de las funciones o afectar la intimidad del trabajador. En esos casos, pues podemos no solicitar su presencia. También solicitaremos la presencia del trabajador en el caso de que no esté de baja y también del personal técnico del servicio de prevención que ha sido responsable de la evaluación de riesgos, de las medidas preventivas y la investigación de la enfermedad, en el caso de supuestos, sobre todo, de servicios de prevención propios que esté el personal allí, si no se suele citar a comparecencia en la inspección, no en la visita. Vale, he puesto aquí una diapositiva de qué solicitamos a las empresas, porque, bueno, me parece interesante, la he resumido mucho. En primer lugar, lo he puesto adrede aposta, la evaluación de riesgos del puesto de trabajo, planificación de actividades preventivas y la implantación. Luego, toda la documentación en materia de equipos de protección colectiva individual que se ha facilitado al trabajador, toda la información relativa a las instrucciones de la empresa que se haya dado por la empresa o por los representantes, toda la documentación de información y formación preventiva,
documentación sobre vigilancia colectiva de la salud y vigilancia individual, exámenes de salud en concreto de los trabajadores, cuál ha sido la modalidad organizativa de la empresa, muy importante también las fichas de seguridad de las sustancias empleadas en el desarrollo de actividad, que también se verá en el centro de trabajo si están o no. Solicitamos también las mediciones de los controles ambientales de las sustancias que están implicadas y los resultados en relación a los valores límites de exposición ambiental o biológico, y también las mediciones ambientales de control de la exposición a agentes físicos implicados. Por último, pedimos la documentación en relación a la investigación de la enfermedad que haya, o el daño a la salud que haya realizado la empresa, y también si existen otros casos entre los trabajadores con exposiciones similares al de la persona enferma. Bien, os pongo aquí la entrevista con el trabajador. Bien, tiene carácter abierto. Está orientada a indagar sobre todo sobre cuáles son los factores de riesgo que han incidido en la enfermedad profesional y considerar en su caso medidas preventivas a implementar para prevenir nuevos casos. Le preguntaremos si es el primer episodio o ha tenido otros anteriores, si existen episodios similares entre los compañeros, cuándo empezaron los síntomas para ver el tiempo de evolución, qué causas considera el trabajador que están relacionadas con el desempeño de la actividad atribuye a la aparición de los síntomas, si la detección de la enfermedad, aquí miramos si procede del médico de familia, del médico especialista del sistema público de salud, del médico de la mutua o del médico del servicio de prevención. También le preguntamos si ha habido algún tratamiento quirúrgico y en el caso de bajas médicas, después de reincorporarse al trabajo, miramos cuando se reincorpora al mismo puesto de trabajo, os he puesto aquí sin adoptar medidas preventivas, si se ha readaptado el puesto de trabajo o si se ha pasado directamente a un puesto de trabajo en el que no exista riesgo. Muy bien. Ahora os hablo un poquito de los criterios de adecuación de la evaluación de riesgos y después de la planificación de actividades preventivas y, por último, de la vigilancia de la salud. Bien, toda la información y documentación recogida en relación a la evaluación de riesgos deberá acreditar, en primer lugar, que la evaluación contempla el riesgo potencialmente causante de la enfermedad, es lo más importante. Segundo, que se ha realizado conforme al artículo 5 del Real Decreto de Servicios de Prevención que dice cómo se tiene que evaluar, que se ha evaluado por el personal con titulación superior en la especialidad correspondiente. Ha de constar todos los resultados y su valoración en relación con los estándares del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene que concluir con las medidas preventivas que se recomienda y cuál es la periodicidad en la que se tiene que seguir evaluando. Se ha de documentar que se ha informado por escrito al trabajador de los resultados de esta evaluación de riesgos y, en función de las circunstancias, pues, se solicitarán evaluaciones complementarias, como pueden ser evaluaciones higiénicas en el caso de que no se hayan hecho. Bien, los criterios de adecuación de la actividad y la aplicación de medidas preventivas. Vale, toda esta información y documentación que se recoge en esta materia tendrá que acreditar, en primer lugar, que las medidas preventivas se han implantado y que se ha supervisado su eficacia. Y en el caso de los equipos de protección individual que se han seleccionado conforme a la guía del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y que se ha informado al trabajador respecto a los posibles efectos para su salud, la forma de reconocerlos y la forma de utilización y conservación. Por último, los criterios en materia de vigilancia de la salud. Bien, bueno, toda la información y documentación en esta materia deberá acreditar, en primer lugar, deberá establecer si es obligatoria o no esta vigilancia de la salud y que la vigilancia se corresponde con el riesgo al que está expuesto el trabajador o con la naturaleza de la enfermedad investigada. Bien, que se han aplicado protocolos armonizados del Ministerio de Sanidad, autoridades sanitarias, etcétera, por el personal médico con la titulación especialista en medicina del trabajo y que se ha informado por escrito de los resultados al trabajador y que existe un informe de aptitud también dirigido a la empresa firmado por el facultativo médico especialista en medicina del trabajo. Y en el caso de calificación distinta a aptos sin restricciones, se han de especificar en concreto las restricciones o limitaciones y las medidas de adaptación del puesto de trabajo. Aquí os pongo dos artículos que utilizamos bastante,
que uno es el del Reglamento de los Servicios de Prevención, es el 37.3b2, es un artículo un poco escondido, pero viene a decir que en los supuestos de ausencia prolongada por motivos de salud se ha de hacer una evaluación de la salud a los trabajadores que reanuden, ¿no? Pues bajas de mediana a larga duración, al volver al trabajo se ha de hacer una evaluación del examen de salud. Y lo pongo en relación con el 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que habla de los trabajadores especialmente sensibles, que dice que se tendrá que hacer una evaluación de los riesgos específica y, en función de esta, adoptar medidas preventivas y protección necesaria. Por tanto, en el supuesto de reanudar una baja o en cualquier supuesto de un apto médico con restricciones, no es suficiente con ese apto médico que nos da el médico del servicio de prevención, sino que hay que hacer una evaluación de riesgos. Hay que reevaluar el puesto de trabajo de esta persona, que la consideramos a partir de ahora especialmente sensible, y por tanto se aplicaría el artículo 25 de la Ley de Prevención. Luego os pondré un caso concreto donde nos encontramos que esto no se cumple, ¿no? Bien, luego pongo aquí cuál es la lógica preventiva. Bien, en materia de vigilancia a la salud, la lógica preventiva sería, en primer lugar, identificar los riesgos que tengo en la empresa. Después, eliminar los que pueda eliminar y, en último lugar, evaluar todo lo que no pueda eliminar, ¿no? Esto se hace pocas veces, se evalúa y ya está, y luego se toman medidas o no, pero todos los principios de acción preventiva del artículo 15.1 de la Ley de Prevención pues están aquí, ¿no? Que es como lo más básico, por esto he hecho una diapositiva solo con esto. Bien, una vez tenemos la evaluación de riesgos bien hecha, es decir, ya he identificado, he eliminado y evalúo todo lo que no he podido eliminar, bien hecha contemplando todos los riesgos, riesgos de seguridad, de higiene, ergonomía y psicosociología, y triangulando los datos, es decir, no todas estas especialidades por separado, sino todas juntas. Una vez que esto está bien hecho, se pasa al personal de vigilancia a la salud del servicio de prevención, que es el que determinará, en base a esa evaluación bien hecha, qué protocolos aplicar en los reconocimientos médicos. Y de ahí sacaremos la adaptación de los puestos de trabajo que se tengan que adaptar, y la comprobación, sobre todo, de los efectos en la salud de los trabajadores de la empresa, de las condiciones de trabajo que yo tengo en mi empresa, ¿no? En ese caso ya estaría hecha la vigilancia a la salud, check, ok. Y luego, ¿qué pasa? Que muchas empresas terminan aquí, pero hay que hacer también una vigilancia a la salud colectiva, que es con todos estos datos de la vigilancia de la salud individual. Se realizan estudios epidemiológicos y de siniestralidad, exámenes a nivel colectivo, que son los que me permiten determinar en qué áreas puedo mejorar en mi empresa a nivel de prevención y ordenar y priorizar toda mi actividad preventiva. Y esa sería un poco la lógica preventiva sana, por así decir, en materia de vigilancia a la salud. Después os pongo aquí el 16.3 de la Ley de Prevención, que dice que cuando haya un daño a la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud, aparezcan indicios de que las medidas de prevención son insuficientes, el empresario tiene que llevar a cabo una investigación al efecto. Entonces, el empresario podrá realizar bien esta investigación si la vigilancia de la salud se ha hecho bien. Y para que la vigilancia de la salud se haya hecho bien, primero tiene que hacerse bien la evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, el orden sería bien la evaluación, bien la vigilancia de la salud y después hacer bien la investigación de los daños a la salud. A veces la vigilancia a la salud puede no detectar una enfermedad profesional, o cuando la detecta quizás ya pues el daño es irreversible. Por ejemplo, bueno, no sé, se me ocurre silicosis, amianto, pues están las placas de rayos X, las audiometrías en la sordera profesional, pero que es todo correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, exposición a aminas aromáticas que da lugar a cáncer de vejiga, que es enfermedad profesional, pues ahí realmente lo importante será todo lo que ha hecho la empresa en la vida laboral del trabajador a través de la eliminación, evaluación y la adopción de medidas preventivas. Bien, os pongo dos artículos de quién responde. ¿Quién responde? Responde la empresa. Lo dice el artículo 14.4 de la Ley de Prevención. Dice que el recurso más o menos dice, que el recurso al servicio de prevención ajeno complementará las acciones del empresario sin que de ello se eximan del cumplimiento de su deber en esta materia.
Por tanto, aquí dice claramente que el empresario es el responsable, ¿no? Por tanto, es el empresario el que tiene que estar detrás del servicio de prevención que ha contratado para que haga bien sus funciones, porque el responsable es él. Y lo segundo, un artículo bastante interesante es el 244.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que dice que el incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de efectuar reconocimientos médicos o periódicos le constituyen responsable directo de todas las prestaciones que puedan derivarse en el caso de enfermedad profesional. Por tanto, merece la pena, yo creo, tomarse en serio este tema, porque la prestación económica de una incapacidad permanente, pues, absoluta, pues, es de por vida. Bien, los resultados de las actuaciones inspectoras. En primer lugar, los requerimientos de subsanación de deficiencias, vía artículo 43 de la Ley de Prevención. La ley dice que se ha de requerir siempre que las circunstancias lo requieran y no se deriven perjuicios directos, como he dicho antes, para los trabajadores o sus representantes. Los requerimientos pueden ser en materia de evaluación de riesgos, que se vuelva a evaluar, en materia de vigilancia de la salud, formación, información, en el caso de que no esté hecho, etc. Bien, luego las actas de infracción y las de actas de infracción por obstrucción en el caso de no colaborar con la inspección de trabajo. Los incumplimientos en materia de seguridad y salud están en el artículo 12 y 13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social, que nosotros llamamos LISOS, graves y muy graves, y las cuantías están en el artículo 40, con multas que van desde los 2.451 las graves hasta los 49.180 euros, y las muy graves desde esta cifra hasta casi 1 millón de euros, ¿no? Y luego pongo también, quería explicar un poquito los criterios de graduación, que los utilizamos para graduar las sanciones, porque en estos márgenes nos movemos en base a unos criterios. En primer lugar, la peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa, que son todas aquellas que están previstas en el anexo 1 del Reglamento de Servicios de Prevención, que son obras de construcción, industria siderúrgica, etc. Luego, la gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse, el número de trabajadores afectados, las medidas de protección colectivas o individuales que haya adoptado el empresario, el incumplimiento de requerimientos de la inspección y también de todas esas propuestas que ha hecho el servicio de prevención a la empresa y no han sido tomadas en cuenta. Y, por último, la conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de la norma de prevención de riesgos laborales. También se pueden paralizar las actividades. Vía artículo 44 de la Ley de Prevención, en el caso de riesgo grave e inminente por inobservancia de las normas de prevención. Es verdad que en caso de enfermedades profesionales no es tan común hacerlo como en un supuesto de posible riesgo grave e inminente de accidente de trabajo, porque una persona esté situada a más de 5 metros de altura sin protección colectiva o individual, ¿no? Pero en la propia ley, en el artículo 4.4, dice, en relación a las enfermedades profesionales que nos interesa hoy, dice que el riesgo es grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a estos agentes que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando no se manifiesten de manera inmediata. Por tanto, sí que podría darse riesgo grave inminente, paralizar la actividad, que supone infracción muy grave y un procedimiento específico, una exposición incontrolada, por ejemplo, a sílice, donde tenemos mediciones y vemos que superan los valores límite y no se adoptan ninguna medida de protección, por ejemplo. Y por las dos últimas, la propuesta del recargo de prestaciones, que en el caso de que haya nexo causal entre la enfermedad profesional y el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, que todas las prestaciones económicas que tienen su causa un accidente o enfermedad, cuando haya sido por equipos de trabajo, instalaciones, etcétera, que no hayan cumplido la normativa de prevención, se podrán aumentar entre un 30 y un 50%. Este es el informe que nos solicita el INS. Recae directamente el recargo de prestaciones en el empresario infractor, no puede ser objeto de seguro alguno y es compatible con cualquier otro tipo de responsabilidad, incluida la penal, la responsabilidad civil por daños y perjuicios. Brevemente, medio minuto, los requisitos para el recargo de prestaciones. Que se hayan omitido las normas de prevención de riesgos laborales. El Tribunal Constitucional, además, entiende que basta con la omisión de normas genéricas. El artículo 15 que decía al principio, de los principios de acción preventiva, es suficiente para considerar que existe omisión de medidas de prevención. Tiene que haber un daño o lesión
con prestación económica de seguridad social, una relación de causalidad entre esta omisión de medidas y el daño. Aquí sí que tiene que probarse la relación de causalidad. En el recargo sí. Y luego, culpa o negligencia del empresario y va del 30 al 50% en función de la gravedad de la falta. Por tanto, no depende tanto de las consecuencias del accidente o enfermedad, que puede ser muerte, gran invalidez, etcétera, sino de la gravedad de la infracción empresarial en materia de seguridad y salud laboral que en su caso haya propuesto el inspector. Bien, y luego prescripción y caducidad, simplemente las infracciones graves prescriben a los 3 años y las muy graves a los 5. Y luego las actuaciones comprobatorias no se pueden dilatar por tiempo superior a 9 meses y no se pueden interrumpir por más de 5 meses, salvo que sea debido al sujeto inspeccionado, etc. Y el recargo de prestaciones prescribe a los 5 años desde el reconocimiento de la última prestación. También importante. Os he puesto aquí 3 casitos concretos justamente de agentes cancerígenos que hablábamos con las ponentes de la Mutua, que justamente ayer se modificó el Real Decreto de Agentes Cancerígenos. Simplemente, en vez de cancerígeno, mutágeno y tóxico para la reproducción, ahora se denomina reprotóxico. Bueno. Lo pongo aquí, estos casos. En primer lugar, ¿qué es un agente cancerígeno? Bueno, es el que se califica como tal en un reglamento de la Unión Europea de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas. Son todas las del anexo 1 que tengan categoría 1A, 1B. Bueno, y luego en el Real Decreto Español de Exposición agentes cancerígenos, en su anexo 1 he cogido los más típicos, que son los trabajos con exposición a polvos de madera dura, de maderas duras, que puede darse, por ejemplo, en carpinterías, en construcción, etcétera. Trabajos con exposición a polvo respirable de sílice cristalina, trabajos con exposición cutánea a aceites minerales que previamente han pasado por motores de combustión y, por último, la exposición a emisiones de motores diésel. Respecto a los motores diésel, agente cancerígeno, por tanto, supuestos pueden ser toros, carretillas elevadoras, camiones en muelles de carga y descarga, talleres de coches, etcétera. Entonces, una vez que se identifica este agente cancerígeno vamos a ver, que se identifica que existe emisiones de diésel en el centro de trabajo, el Real Decreto lo que hace, el de cancerígenos, indica en primer lugar que se tiene que sustituir este agente cancerígeno por otro que no lo sea, puede ser gas licuado, petróleo o motores eléctricos o el que fuera. En el caso de no sea posible sustitución, dice que se tiene que utilizar el agente cancerígeno en un circuito cerrado. En el caso de los motores diésel, pues parece bastante difícil, y llegados a este punto que no se puede ni sustituir ni encerrar el agente cancerígeno, pues aquí se tiene que desplegar una serie de baterías de medidas preventivas para evitar la expansión en el medio ambiente de trabajo. Entonces, irán, por ejemplo, las extracciones localizadas, tubos de aspiración unidos a los tubos de escape, la ventilación artificial que haya general en el edificio, es decir, el aumento de las renovaciones de aire por hora, la ventilación natural, y luego todas las medidas organizativas de limpieza, ropa de trabajo, EPIs, formación e información, vigilancia de la salud, etcétera. Os quería contar también el caso del mármol, la marmolistería, el agente cancerígeno sílice. Teníamos 2 trabajadores en una empresa con sospecha de enfermedad profesional, en concreto neumoconiosis, que es el nombre genérico de la acumulación de polvo mineral en el pulmón. Entonces, efectuamos visita con el técnico asesor de la Dirección General y nos encontramos a uno de estos 2 trabajadores en el centro de trabajo, que estaba realizando funciones de corte, y el otro trabajador se encontraba instalando en empresas clientes / domicilios, ¿no? Solicitamos la documentación de los más o menos 20 trabajadores que había en la empresa y encontramos a un tercero. Estos 2 sabíamos que tenían restricción de trabajar con sílice, y encontramos a un tercero que no lo sabíamos. Entonces, aparte en la visita vimos que en el centro de trabajo no se cumplía ningún requisito del Real Decreto de Cancerígenos, que es doble taquilla, almacenamiento adecuado de los EPIs, ducha, adaptación, etcétera, ¿no?
Solicitamos evaluaciones higiénicas, habían hecho evaluaciones higiénicas, eran del año 2002 y en las operaciones de pulido superaban los valores límite. Se hicieron evaluaciones posteriores porque habían introducido algunas medidas preventivas, pero daba todo el rato no decisión porque la norma UNE del 2019 que dice, ¿no?, que se tiene que seguir midiendo. Al final siempre acababan en no decisión. En el curso de la actuación inspectora solicitamos que midieran también la exposición en las empresas clientes / domicilios, porque también ahí es donde más trabajan en seco y por tanto más exposición había. El resultado daba no decisión, pero se midieron en 3 días y en uno de ellos había exposición a sílice, ¿no? Se había detectado la presencia de sílice en una de las casas. Entonces, se concluyó esta actuación. En primer lugar, se levantaron 3 actas de infracción. La primera, y más importante, por no adaptar el puesto de trabajo. Teníamos un trabajador especialmente sensible, que comentaba, ¿no?, del artículo 25, y no se había adaptado al puesto de trabajo. La adaptación ponía que no podía trabajar con sílice y que tenía que trabajar como instalador / colocador, y estaba en el centro de trabajo. También se sancionó por incumplimiento de todos. El de no adaptar el puesto de trabajo era el 12.7 de la LISOS. Luego, por no cumplir toda la batería de medidas preventivas del Real Decreto de Cancerígenos, doble taquilla, etcétera, y por superar los valores límite en las operaciones de pulido. Bien, y por último quería hablaros de los humos de soldadura. Los humos de soldadura son una mezcla de partículas y gases que se generan por el fuerte calentamiento de las sustancias en el punto concreto donde se está soldando oxicorte, ¿no? Entonces, aquí es muy importante la medición de las sustancias a las que están expuestos. Por un lado están las de la pieza a soldar, que puede ser acero al carbono, acero inoxidable, plomo. Hay que saber entonces la composición química de todos estos materiales, los recubrimientos de lo que se está soldando, que pueden ser barnices, resinas, plásticos, etcétera, los materiales de aporte que se utilizan en el procedimiento de soldadura, el aire que hay en la zona de soldadura. Y luego miramos aquí, bastante importante, que en la evaluación de riesgos del puesto de trabajo de soldador se haya hecho una evaluación higiénica para determinar si superan o no los valores límites de exposición del instituto. Por tanto, la cantidad de humo inhalado por el soldador dependerá, en primer lugar, de la cantidad total de humos que haya durante la jornada laboral, de la propia posición del soldador en el punto de soldadura, la postura que justo la cara queda en la vertical del punto de soldadura, pues habrá una exposición más directa, y luego la ventilación es decisiva. La inhalación directa dependerá de la extracción localizada justo en el puesto de trabajo, y la indirecta dependerá de las operaciones del trabajador o de compañeros y de la ventilación, por tanto, general del edificio. Luego influye mucho también la pantalla de soldadura, si es abatible o es de mano, y luego la protección de las vías respiratorias, si es mascarilla filtrante o pantalla con aporte de aire filtrado. Luego, los daños a la salud pueden ser enfermedades profesionales, en el caso de intoxicaciones crónicas y continuadas, y también accidentes de trabajo, en el caso que no se considere enfermedad profesional, respecto a exposiciones cortas, pero con concentraciones muy elevadas de los contaminantes, que son los supuestos de intoxicaciones agudas. En el Real Decreto que comentaba al principio, donde se establece el cuadro de enfermedades profesionales, pues los humos de soldadura aparecen hasta en 28 códigos, ¿no? Y las enfermedades que provocan son profesionales, son rinoconjuntivitis, asma, neoplasia maligna de cavidad nasal, neoplasia maligna de bronquio, pulmón, próstata, etcétera. Luego depende mucho de lo que se suelde, habrá más o menos exposición. Por ejemplo, el valor límite del hierro es muy alto, sin embargo, el níquel o el cromo, de lo que está compuesto el acero inoxidable, pues tiene un valor límite muy bajo. Así, por ejemplo, se aplicará el Real Decreto de Cancerígenos en el caso de que se suelde acero inoxidable, y en el caso de hierro, si no es cancerígeno, pues se aplicará el Real Decreto 374/2001 de agentes químicos. Y bueno, para resumir, las medidas preventivas adoptadas tanto por el empresario como por el soldador serían, en primer lugar, las actuaciones sobre el foco contaminante, es decir, eliminarlo, sustituirlo o aplicar procedimientos de soldadura con menos contaminación. La actuación es en la propagación del contaminante, que sería la ventilación localizada y la general,
y las actuaciones en el propio trabajador, que sería el equipo de protección individual, y las buenas prácticas del soldador que colabore en materia preventiva y su formación e información en materia de riesgos laborales. Ya está, muchas gracias.